Sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Fase Crítica, periodismo de ciencia con sentido. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión donde tenemos la oportunidad y el privilegio de entrevistar al doctor Alberto Lubiano Juárez, quien estudió ingeniería mecatrónica en el Instituto Politécnico Nacional, la maestría en control automático y el doctorado en ingeniería eléctrica en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional. Desde 2011 es miembro de la red de expertos en robótica y mecánica y mecatrónica del IPN, de la red de almacenamiento de energía CONACYT y del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 2 libros, 44 artículos en revistas indizadas, así como más de 50 trabajos publicados en memorias de congresos internacionales. Respecto a dirección de tesis, ha dirigido 5 tesis doctorales, 16 tesis de nivel maestría, más 30 tesis de nivel licenciatura. Es Faculty Advisor del equipo TOR-UPITA de desarrollo de CANSATS. Sus líneas de investigación son el control y estimación de sistemas mecatrónicos, sistemas energéticos, diseño y control de sistemas robóticos. Doctor Alberto Lubiano Juárez, bienvenido a Fase Crítica. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, usted ha tenido varios proyectos de investigación que han sido aprobados en diversas convocatorias institucionales del Politécnico e incluso de CONACYT. Tiene varias líneas de investigación asociadas a las energías renovables, particularmente a la energía solar. Actualmente usted se encuentra desarrollando una línea de investigación que está asociada a las baterías. Por favor, si nos puede explicar qué tipos de baterías existen en el mercado, quiénes son los principales fabricantes, cuáles baterías son las que tienen mayor demanda y en cuánto podríamos calcular el valor del mercado mundial de baterías de ion de litio, que además hacen referencia a este elemento químico que hoy está muy mencionado en los medios de comunicación de todo el mundo, porque el litio se ha convertido en un recurso mineral de alto valor. Pero en fin, por favor, explíquenos usted acerca de estas baterías. Sí, muchas gracias. Voy a compartir pantalla para ver si puede ayudar un poquito para que se muestre un poco del trabajo que se está realizando. Bueno, primero que nada, en general cuando hablamos de pilas y de baterías nos referimos a sistemas de almacenamiento de energía eléctrica, en este caso. Una de las, a veces las diferencias que ocurre es de que luego decimos, ¿es pila o es batería? ¿No? Y que es una u otra. En general, por ejemplo, el término en inglés que es battery, normalmente hace asociación a ambas cosas. En español sí hay como una diferencia, fundamentalmente a que en general hablamos de una unidad básica, que es lo que es la celda electroquímica, que la idea sobre todo es de que por medio de reacciones químicas, en este caso de oxidación y reducción, que involucran sobre todo los electrones, en este caso, pues lo que hacemos es un flujo de energía que va de un medio a otro y entonces la energía química almacenada en los componentes pues hace que pues, se genere un cambio de energía por energía eléctrica y por eso es que podemos almacenarla, porque en realidad estamos almacenando pues elementos químicos que después, cuando tenemos que utilizarlos, pues transformamos la energía. Cuando se habla de pilas, es de que originalmente cuando se empezaban a construir estos elementos, se apilaban elementos. Entonces, conforme estos elementos de celdas electroquímicas se iban
se iban pues apilando, pues se generaba un poco más de energía para tener mayor capacidad, y entonces por eso decíamos que estaban apilados, ¿no? Entonces una batería era un conjunto de pilas que estaban unidas, por eso es que la diferencia entre una u otra. Y por supuesto que en general, cuando nos referimos en general a una batería, pues normalmente hacemos alusión a esta componente de energía eléctrica. Y pues originalmente pues se ha trabajado pues con baterías que son en general no recargables, y hay otras que son recargables, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las baterías, las pilas que normalmente se utilizan, se conocen pues las famosas pilas alcalinas, que durante mucho tiempo pues fueron las más utilizadas, y poco a poco ha ido cambiando un poco el uso por medios que sean un poquito más renovables, ¿no? Entonces, en el caso pues de las baterías, de lo que son las pilas alcalinas, pues aquí lo que tenemos es la reacción química, donde tenemos pues dos elementos, que es normalmente zinc y dióxido de manganeso, que están pues en un medio básico, medio salino, y esas son las famosas sales alcalinas que le dan nombre a las pilas, ¿no? Y bueno, en este caso pues tenemos fabricantes pues que son pues a nivel mundial, que son pues Duracell, Energizer, Hitachi, Maxell, Sony, entre otros. Y pues muchos de esos fabricantes pues tanto tienen una división en cuanto a alcalinas, y otros pues tienen también divisiones de otra naturaleza. También pues en cuanto a las formas pues se consiguen al menos en lo que son las famosas formas cilíndricas, las formas de botón, y pues hay muchas presentaciones, ¿no? Entonces, inclusive los fabricantes ya tienen sus propias claves para los usos. Y bueno, y dentro también de estas baterías, pues también contamos con de plomo ácido, ¿no? Que es interesante porque cuando se habla, por ejemplo, de vehículos eléctricos, uno hace alusión a cosas que son relativamente nuevas, cuando en realidad inclusive los primeros vehículos pues eran eléctricos. De hecho, los primeros vehículos se datan al menos de 1899, el primer uso de vehículos eléctricos para uso en personas. Y bueno, en de los responsables para poder almacenar esta energía es sobre todo lo que son las baterías de plomo ácido. Estas baterías que encontramos sobre todo en los autos, como parte de los sistemas de almacenamiento para poder correr los vehículos, se les llama baterías húmedas. Y estas baterías son las primeras baterías recargables de las cuales tenemos registro, y datan de 1859. O sea que también el concepto de batería recargable no es un concepto tan reciente que uno pudiera pensar, sino que en realidad son conceptos que tienen más de 100 años, ¿no? Y que estos, pues bueno, fueron de alguna forma manteniéndose, y con el avance tecnológico, pues se ha ido dando pie a otras alternativas. En el caso, por ejemplo, de las baterías de plomo ácido, lo que tenemos pues son capacidades nominales de 6 a 12 volts. Aquí sí podemos hablar de baterías, porque al menos normalmente las celdas que están compuestas sobre todo de placas de plomo, que están en un medio acuoso que es usualmente ácido sulfúrico, pues estos se van apilando, y cada una de estas pilas son de 2 volts regularmente. Y la gran ventaja con estos es de que, bueno, se puede tener una reacción reversible, y por lo tanto se puede hacer una recarga, ¿no? Y dentro, pues también ahí hablando de fabricantes, pues bueno, pues podemos ver más o menos los fabricantes que podemos encontrar en baterías de vehículos, no sé, LTH, Full Power, etcétera. Pero también, por ejemplo, estos mismos fabricantes de los que hablábamos hace poco, muchos de ellos, como Barta u otras, también tienen una división de plomo ácido, aunque en realidad los utilizan en otra clase de aplicaciones, sobre todo UPS y en otros medios, que también uno pudiera pensar que uno ve estas grandes cajas que están soportando energía, y muchos de esos son aplicaciones con varias pilas o baterías de plomo ácido que están trabajando. Aquí pues normalmente pues siempre se tiene que tener cuidado con el manejo de estos dispositivos, porque siempre puede haber fugas o puede haber otras cosas, ¿no? Y entonces nada más hay que tener cuidado, sobre todo por los elementos que están involucrados, ¿no? Ahora hablando de baterías, de baterías recargables,
pues unas de las más populares durante algún tiempo fueron sobre todo las de níquel, que este es un metal que bueno, antes eran las famosas baterías de níquel-cadmio que se encontraban luego en los teléfonos inalámbricos, pero poco a poco esas han ido sustituyéndose por otra tecnología que es la tecnología de níquel metal hidruro. Lo que pasa es que el cadmio pues es un material muy tóxico, provoca cáncer y pues bueno, ya de por sí el tener que hacer extracción en minería ya genera muchos contaminantes y otros elementos que pues se tratarán de evitar al máximo por preservar tanto la vida como la naturaleza. Entonces, pues eso ha hecho que sobre todo los elementos basados en cadmio pues hayan yéndose sustituido por otras componentes un poquito más, un poquito menos agresivas con el ambiente y con la toxicidad, y pues eso ha dado pie sobre todo a las baterías de níquel metal hidruro. Son también componentes que tienen pues altos tiempos de almacenamiento. Nos referimos a que podemos dejar una pila de esta familia por bastante tiempo, que haya pues una degradación o variaciones, se puede mantener por bastante tiempo, no hay tanto problema. Y fueron muy populares en el uso de vehículos eléctricos de nueva generación. Lo que es el General Motors, los vehículos de Volt, algunos vehículos también de Honda, también inclusive un tranvía eléctrico hecho por la compañía francesa Alstom está basada en esta tecnología de almacenamiento. También, de hecho, las primeras baterías de Toyota, de estos vehículos híbridos, también están basadas en esta tecnología. Así que en realidad sí hablamos de como que las primeras baterías que ya tuvieron como implicaciones en aplicaciones portátiles, pues ya estaríamos hablando de las baterías de níquel. Ahora la pregunta es, bueno, entonces si las baterías de níquel tienen tanto potencial, ¿cómo es que hablamos ahora de litio y no tanto de níquel, no? Bueno, en realidad las baterías de níquel tienen muchísimas propiedades muy interesantes. Aquí donde las tecnologías de litio llegan a ser como un poquito mejores, es particularmente con lo que es la densidad energética, que nosotros podemos tener aplicaciones de alta potencia que estén en medios un poquito más pequeños. Eso es lo que le da como la gran ventaja al litio respecto al níquel. Y porque pues si vemos en general, por ejemplo, en la tabla que se alcanza a apreciar aquí abajo, pues la durabilidad en ciclos hasta este momento, pues las de níquel metal hidruro tienen pues una durabilidad que es bastante competitiva, probablemente superior, y en cuanto a potencia específica también tenemos bastantes ventajas de las baterías de níquel. Entonces digamos, algo tendría que tener la batería de litio, ¿no? Que le dé esa ventaja estratégica que ahorita esté provocando que muchas compañías desarrolladoras de tecnologías de almacenamiento energético pues se vayan por ahí, ¿no? Y entonces es justamente esa alta capacidad que nos permite tener aplicaciones portátiles de muy alta respuesta energética. Y bueno, dentro de esto de las baterías de litio, pues es de nuevo el principio de operación de una batería. Tenemos nada más que en lugar del electrolito basado en ácidos o en otros componentes, aquí lo que tenemos son sobre todo sales de litio, ¿no? Y eso pues también permite esta electrónica esta reacción reversible. Y las grandes ventajas que tienen las baterías de litio es que tenemos pues altas capacidades energéticas, tenemos también un poco de efecto de memoria. Es, por ejemplo, este efecto que luego cuando uno está cargando un dispositivo y le dice, no, su dispositivo ya se cargó, pero si lo acabo de poner, ¿no? Entonces uno lo prueba, resulta que no tiene carga, ¿no? Esto se debe a un efecto que es el efecto memoria, que da la impresión de que el dispositivo tiene una carga que en realidad no tiene, ¿no? Es como un efecto ahí adverso que hace que se tenga que tener cuidado a la hora de hacer los ciclos de carga, y principalmente para que la batería sí se cargue completamente y no que parezca que está cargada y que en realidad no lo esté, ¿no? Entonces, las baterías de litio tienen esas grandes ventajas. Y sobre todo, ¿dónde es popular esta reducción de efecto? Pues por supuesto que en los teléfonos celulares, ¿no? Que la gente luego los carga y dice, no, ya se cargó, en realidad no se cargaba. Y ahora sobre todo por los efectos memoria en las baterías, ¿no? Y bueno, la alta capacidad y la alta densidad, pues hace que dispositivos como tabletas, como computadoras portátiles,
entre otros, sobre todo, pues ahorita la tendencia es también vehículos eléctricos, recurran a las tecnologías basadas en litio, ¿no? Y en cuanto a lo que se comentaba en fabricantes, pues tenemos pues bastantes fabricantes, sobre todo asiáticos, no porque no haya compañías europeas o compañías norteamericanas, que por supuesto que las hay, pero en realidad quienes han tenido como que esa fortaleza para desarrollo de aplicaciones en baterías, sobre todo podríamos hablar de China y Corea, que son países que han tenido pues desarrollos impresionantes. Inclusive pues lo que hace China es de que algunas compañías que son, pues no sé, europeas o norteamericanas, pues en realidad tienen tecnología china trabajando, en el caso de muchos de los fabricantes. Y bueno, pues dentro de los que podríamos mencionar que a lo mejor tienen más, que tienen como que un nombre mucho más popular, estaríamos hablando de compañías como Samsung, como Panasonic, como LG y muchas otras, pero en realidad estaríamos hablando de un consorcio de fabricantes chinos que son los que actualmente están liderando toda esta tecnología. En, en Estados Unidos también existen bastantes fabricantes, y bueno, aquí en la diapositiva pues se alcanza a ver Barta, pero sí hay bastante desarrollo, sobre todo por tecnología de desarrollo, de construcción, de fabricación a nivel de materiales, sobre todo en el ala asiática. Ellos han trabajado bastante bien. Por supuesto que en Estados Unidos también hay también pues universidades, centros de investigación, desarrollo tecnológico. Si tomamos en cuenta que uno de los principales fabricantes de vehículos eléctricos pues uno es Toyota, pero también otro es General Motors y Tesla, por supuesto. Ellos también tienen estas tecnologías de desarrollo tanto en fabricación como en mejora de toda la electrónica que maneja y que comprueba el estado de carga y salud de las baterías, ¿no? Y bueno, cuando hablamos un poquito de lo que es el mercado mundial, aquí lo que tendríamos que establecer es de que dentro de lo que es el trabajo con litio, pues hay como un porcentaje de crecimiento y y que de alguna forma pues se ha ido diversificando porque el litio tiene pues bastantes aplicaciones. Pero particularmente en el caso del mercado mundial de baterías, pues las perspectivas de crecimiento son enormes. En México no existe mucha información respecto a lo que es cuánto dinero se maneja por, por concepto del desarrollo de baterías de litio. En Estados Unidos sí hay un dato un poquito más preciso, y estamos hablando de que al menos en el 2017, que es la información con la cual yo cuento, pues el valor del mercado de las baterías, en todo lo que era fabricación y exportación, importación y todo lo que eran los insumos vinculados, pues estamos hablando de un valor del mercado de 30,000 millones de dólares, pero que se tiene contemplado a que este pues crezca a 100,000 millones pues en unos cuantos años. Estamos hablando de que así como por ejemplo en la cuestión del mercado energético, muchas veces se menciona que elementos como el petróleo ya tienen que empezar a ser sustituidos por otras tecnologías, que por supuesto el petróleo todavía sigue siendo una palanca de desarrollo de muchos países, y todavía está esta época de transición, si lo queremos ver así. En el caso del litio, la transición es para crecer. Exactamente, doctor. Aquí estamos viendo con esta gráfica y estas cifras que nos está presentando, pues el valor actual y el potencial estamos hablando tan solo del mercado de baterías de litio. Puras Como baterías. usted ya lo ha mencionado, bueno, el litio se está aplicando en todo un conjunto de productos tecnológicos de consumo y productos tecnológicos de otra naturaleza. Pero, por ejemplo, si nos vamos al origen del litio, es decir, a la minería, el día de hoy, 12 de marzo de 2021, la jornada publica una nota informativa cuyo titular dice:
de mexicanos, solo uno de 36 proyectos para explotar litio. O sea, aquí estamos hablando del tema de la explotación minera de litio, es decir, de la parte primaria del proceso de producción. Y ya desde este sector primario de la economía, que es la minería, estamos viendo que la presencia de empresas mexicanas es mínima frente a los grandes consorcios mineros que están explotando este elemento y en el cual hay otros países de América Latina con muchísimos más yacimientos. Ya es del dominio popular que países como Bolivia o Brasil tienen una gran cantidad de yacimientos de litio. Pero bueno, esto es en cuanto al sector primario de la economía, en el ámbito de la minería. Cuando usted nos ha estado explicando este tema de las baterías y de los principales fabricantes, parece que no hay fabricantes mexicanos, no solo de baterías de litio, sino del otro tipo de baterías, o por lo menos fabricantes mexicanos que tuvieran una presencia en los mercados internacionales. Vemos todos estos nombres de corporativos extranjeros de baterías y la verdad es que como mexicanos esto nos parece normal. Bueno, son empresas extranjeras. Pero esto es normal, doctor. Es normal que no tengamos empresas mexicanas fabricando baterías para diversos usos, incluyendo baterías de litio. Bueno, aquí tenemos como que pues pues digamos, una temática que, bueno, a reserva también de equivocarme, pues es algo que es una temática integral. Tenemos sobre todo que el gran detalle de la fabricación de baterías es de que implica mucha inversión en conocimiento, implica también mucha inversión en cuanto a tecnología. Entonces, México usualmente es una economía que está en buena medida impulsada por servicios y donde las empresas no siempre se animan a apostarle al desarrollo tecnológico, sino que dicen, bueno, apostarle a un desarrollo tecnológico implica que esté siempre dando dinero, dinero, dinero y pues va a pasar un rato para poder cosechar, ¿no? Y en una economía que a lo mejor dice, pues a mí me conviene más, en lugar de invertir en conocimiento, pues invertir en hacer compras económicas a fabricantes que ya lo hagan, ¿no? Y ese ha sido como que el gran triunfo de los chinos. Los chinos están continuamente desarrollando tecnología y al mismo tiempo ya pasaron de ser manufactura, que por ejemplo, en ese sentido, a lo mejor México durante algún momento con las maquilas competía, pero los chinos pasaron de un proyecto de maquila a un proyecto de desarrollo. Y eso es quizá lo que en México no hay. El proyecto, por ejemplo, con el que está desarrollando, en realidad es un proyecto que está coordinado y liderado por el grupo del doctor Ignacio González de la UAM Iztapalapa. Ellos han tenido la audacia de ser quizá el primer laboratorio que se ha dedicado a armar baterías de cero, con toda la tecnología en electroquímica que eso implica. Y se han enfrentado sobre todo a que sobre todo la rapidez de desarrollo tecnológico hace que ellos tengan que ir siempre a marchas forzadas para mantenerse vigentes en el desarrollo, sobre todo de las celdas. Y en ese sentido, pues lo que sí podríamos decir es de que sí hay gente en el área de ciencia que se está animando. Sí hay gente que en el área que quiere hacer desarrollo tecnológico. Pero también un esfuerzo aislado de parte de la academia, pues nos va a llevar a eso, de que se requiere también gente que le apueste tecnológicamente a invertir dinero, a invertir en equipo, a invertir en desarrollo y sobre todo, pues que tenga esa mentalidad emprendedora para poder decir, vamos a ir sembrando todo esto que a lo mejor vamos a cosechar no ahorita, sino en 5 o 10 años y que este desarrollo tecnológico vaya a la par del desarrollo científico. Tenemos, por ejemplo, bueno, uno de los compañeros con los que trabajamos en el proyecto estuvo haciendo su postdoctorado en General Motors, justamente en la división que se encargaba de todo esto de los vehículos eléctricos. Y él me platicaba algo muy interesante, que llegaba, por ejemplo, General Motors a la universidad donde él se encontraba
y decía, bueno, tienen un proyecto para el desarrollo de tecnologías de almacenamiento en baterías y les vamos a dar 2 años para que más o menos trabajen. Pasaba el primer año, la universidad no tenía nada. Y llegaban y decían, bueno, ¿qué tiene? Ah, pues tenemos avance en esto y esto, pero resultados concretos todavía no tenemos. Ah, no hay problema. Seguían invirtiendo. Y entonces la mentalidad era de que las cosas no tenían que ser a corto plazo. Se tenía que hacer una inversión en conocimiento y un proyecto serio que involucraba muchos grupos. Y era curioso porque pues este amigo es electroquímico y, y estaban coordinados por un mecatrónico, ¿no? Entonces también la mentalidad donde se tienen muchos grupos interdisciplinarios y que además no tengan esa presión de hacer cosas a corto plazo, que es como que, lamentablemente, como que uno también de los males que se tiene en investigación en México, que se busca siempre tener proyectos a corto plazo y que estos proyectos pues no desemboquen en algo final tal vez más grande, ¿no? O sea, ahí hace falta como un poquito este cambio de trabajo porque si no, la gente que esté en ciencia va a siempre estar motivada por aquellas cosas que le piden para sus indicadores, ¿no? Si esos indicadores son un poquito más del ámbito de producción científica, pues se van a inclinar por eso. Y si es de producción tecnológica, también, y no hay quien esté como soportando a nivel económico y tecnológico eso, se vuelve como un punto de asfixia para al menos uno de los sectores. Y entonces, bueno, cuando tenemos, en el caso de mineras, pues también se tiene que ver que pues sí hay trabajo, pero que en realidad también muchas veces ya lo que prefieren hacer es simplemente tener acuerdos con otras compañías que se dediquen a hacer la explotación y ahí se vuelve también otro lío, ¿no? Pero bueno, en el caso del área minera, pues no soy yo quien para dar como mayor información. Hay expertos que inclusive pues atienden el problema no solamente desde la proyección económica, sino también desde la proyección de impacto social y otros detalles que también es algo que tenemos que cuidar mucho en el país porque se presta mucho a que pasen esas cosas, ¿no? Y ahorita que acaba de haber yacimientos en Sonora y en otros lugares, se tiene que ser muy cuidadosos desde la explotación y el desarrollo tecnológico. Y por supuesto nosotros desde nuestra trinchera, al menos en el Instituto Politécnico, pues tenemos nosotros esa visión de que queremos colaborar para el desarrollo tecnológico y que pues en la medida en la que podamos hacer alianzas estratégicas con otros grupos que también se puedan trabajar, en el ejemplo de la UAM, que no suena mucho, pero como les digo, es una muy buena idea seguir sus pasos porque me parece que son de las personas más adelantadas y con una visión de desarrollo tecnológico, pues que al menos a los que estamos en otros lugares, pues nos motiva a seguir creciendo, ¿no? Cada quien dentro de su área. Y cerrando, pues sí es importante que no solamente hay un proyecto que involucre a la academia, sino que también la industria mexicana, la industria nacional, pues se anime a invertir en estas cosas, porque hay muchos grupos en el país que pueden contribuir con otra clase de desarrollos y que con una buena política, tanto económica y tecnológica, donde por supuesto también la academia tiene que estar involucrada, podríamos ser competitivos, quizá no en corto plazo, porque pues, de lo que platicábamos, no se puede llegar de un momento a otro si no hay como una visión de consolidación, tanto a nivel empresarial como a nivel de desarrollo e investigación, pero, pero digamos que eso tiene que venir de muchos sectores que ya dejen de apostarle a lo mejor a la terciarización, que dejen de apostarle a que es mejor, a que es mejor irse por la cuestión de contabilidad, ¿no? De cómo ahorro impuestos y cómo le hago para decir qué estamos haciendo y darle la vuelta para hacer cosas a corto plazo, que yo entiendo, pues es apostar, ¿no? Y es sobre todo invertir dinero que no siempre va a regresar si hay cuando se ha puesto una idea, tiene sus implicaciones, ¿no? Pero por supuesto que tendríamos ahí que hacer un llamado
un llamado no solamente al sector en investigación, sino también a una alianza estratégica entre empresas, entre gobiernos y sobre todo entre la comunidad científica y económica, que nos interesa también que lo que hagamos sea útil, ¿no? Y que lo que hagamos contribuya al desarrollo de la sociedad y al desarrollo, pues, de la economía nacional, por supuesto. Sí, escuchaba recientemente una entrevista acerca del plan Biden de energía, ahora que Estados Unidos reincorpora el Acuerdo de París. Y en la entrevista, el nuevo secretario de Energía de Estados Unidos mencionaba algo que nos ilustra muy bien cuál debe ser la mentalidad de este tipo de proyectos científico-tecnológicos. Él decía que para lograr las metas que se ha propuesto el nuevo gobierno del presidente Biden para el 2050, que ellos iban a emprender un proyecto de la dimensión y de la magnitud de el proyecto espacial para llegar a la, que iban a hacer una inversión multimillonaria en nuevas energías para poder arribar a la meta de 0 emisiones de carbono. Entonces, justamente estamos hablando de proyectos que van más allá, por supuesto, que de un año, no solo de un año, sino que presupuestos y proyectos que pueden contemplar una perspectiva de una década o más años. Pero bueno, regresando al tema específico de la línea de investigación que usted desarrolla y para que nuestro público pueda tener una aproximación más comprensible al tema, podemos decir que uno de los usos de estas baterías de litio también puede ser para almacenar la energía que proviene de celdas solares. Sí, en general cuando hablamos, por ejemplo, del papel de las baterías, en general, cualquier batería que soporte ciclos de recarga puede ser utilizable para esas aplicaciones. En el caso de las celdas solares o en el caso de las tecnologías ya sea fotovoltaicas o fototérmicas o de otra naturaleza, pues siempre es importante considerar que esto puede ser sujeto a almacenamiento. El uso, por ejemplo, de celdas, por ejemplo, electroquímicas, que ya sea a través de baterías de plomo ácido o a través, por ejemplo, de otra clase de acumuladores como las celdas de litio, pues nos pueden brindar esa posibilidad, sobre todo tomando en cuenta donde no siempre tenemos tecnologías de la red eléctrica que puedan llegar, ¿no? Eso es una de las grandes ventajas que tendríamos a la hora de implementar esto. Y sobre todo tomando en cuenta que siempre cuando hablamos de tecnologías, pues la ventaja de tener almacenamiento con litio es en la cuestión de la potencia energética que podemos suministrar. A lo mejor un sistema completo basado en litio podría ser para ciertas aplicaciones, ¿no? del hogar, y otras, por ejemplo, con una buena capacidad, sobre todo de manejo térmico. A lo mejor también plomo ácido puede ser una buena opción, sobre todo tomando en cuenta la estabilidad que proporciona una de estas celdas, ¿no? En el caso de litio tenemos sobre todo una muy buena resistencia a ciertas condiciones climáticas, ciertas condiciones de operación, la cual pues lo hace pues bastante productivo en áreas, por ejemplo, como inclusive pensemos en vehículos autónomos que a lo mejor pudieran ser utilizables para transporte, en este caso no solamente para cuestiones de alimentación en el hogar, no sé, que es algo que también es de primera necesidad, tener sobre todo pues energía para cosas como refrigeradores que nos permitan conservar alimentos,
u otros elementos. Pero también nos pueden ayudar para, por ejemplo, si tenemos un área de difícil acceso y tenemos, por ejemplo, ciertos vehículos que nos desplacen, pues litio es lo ideal. Es ideal respecto, por ejemplo, a otras tecnologías. Entonces, en efecto, muchas aplicaciones de viviendas y sobre todo pensando en viviendas que tienen poco acceso a la red eléctrica. Creo que ahí es donde se puede tener una contribución mayor. Por supuesto, no digo que no se puedan utilizar en aplicaciones donde llega la red, pero también se puede tener como un segundo medio de almacenamiento, pero también como un medio de almacenamiento primario pensando en la alternancia con celdas fotovoltaicas o alternarlo con otras tecnologías de captación energética, ¿no? Sobre todo, muchas veces cuando hablamos de tecnologías solares, nos referimos a la cuestión de las celdas fotovoltaicas, las cuales pues son las más populares y tienen un trabajo impresionante en desarrollo. Pero también, por ejemplo, toda esta opción que nos permite el calor, nos brinda también una gama de posibilidades muy buena para hacer conversión de energía a partir de la concentración, por ejemplo, y que eso pues, nos lleva a otros usos como lentes de Fresnel o como otras tecnologías de concentración térmica que también nos pueden generar electricidad y que a su vez también pueden ser almacenables en baterías de litio, ¿no? O como medios secundarios de almacenamiento, tal vez que provengan de otras fuentes. Hay bastante potencial en ese sentido y por supuesto que sí nos permite brindar tal vez algunos aspectos sobre todo de almacenamiento. Si tenemos, por ejemplo, una celda fotovoltaica, pues no siempre nos va a estar dando esa energía, ¿no? Entonces necesitamos almacenarla en algún lugar. Y ahí es donde nosotros podemos aprovechar esta integración tecnológica. Tiene su micrófono apagado. Sí, gracias. Platíquenos un poco más sobre en qué consiste el proyecto de investigación donde está participando. Bueno, en nuestro caso, nosotros somos del área de robótica y mecatrónica. Entonces, aquí una de las ideas es de que era el hacer, por ejemplo, toda la tecnología asociada. Aquí una vez que, por ejemplo, la gente del otro grupo de investigación tendría las baterías fabricadas, pues uno de los aspectos es, y bueno, ¿cómo le podemos hacer para que el almacenamiento energético de estas baterías pues pueda ser utilizable, una, y dos, que podamos nosotros extender esos periodos de vida? Ya hablamos de que en realidad al trabajar con este tipo de celdas, pues nos referimos a vida útil de elementos que implican minería, implican otra serie de procesos y que por supuesto, pues una de las ideas es de que pues es el reaprovechar, el reciclar, pero también extender la vida útil, que me parece que es algo inclusive que puede ser una gran forma de solución. El tener como una cultura de desecho a veces es como la peor causa que tenemos, ¿no? Y entonces, pues el decir, bueno, reciclar está bien, el reutilizar también está bien, pero también el que las cosas duren más, también está bien. Y una de las búsquedas que nosotros tenemos en cuanto al trabajo es, ¿cómo podemos nosotros saber qué políticas tomar para extender la vida útil de estas baterías? Y entonces de ahí surge... ¿Tiene alguna diapositiva que nos ilustre al respecto? Ah, claro. Por ejemplo, en ese sentido, pues nosotros tenemos ciclos de vida útil. Cargamos, usamos, descargamos, cargamos, usamos, descargamos. Entonces, hay cosas que nosotros, cuando tenemos el uso de cada una de estas componentes, pues también le apostamos al azar. Una batería no se va a comportar igual que otra, por
por el simple estadística, no siempre va a pasar. Por supuesto que va a haber cosas que en promedio van a ser iguales. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo un ciclo que afecta a muchas baterías, que es, por ejemplo, en el caso de aplicaciones de alta cantidad de energía, pues puede ser que algunas de las baterías se descarguen en una tasa mayor que otras. Y entonces, cuando yo tengo estas descargas que son irregulares entre sí, podemos entonces hacer que exista, que una se vuelva la carga de la otra. Es decir, es como si yo tuviera, por ejemplo, una batería que en lugar de estar alimentando al sistema, esté alimentando a la otra batería porque tiene una descarga mayor. Y entonces, bueno, para eso pues diríamos, bueno, ¿y cómo le hacemos para que estas cargas estén balanceadas? Y una de las formas es, bueno, pues entonces, ¿por qué no simplemente revisamos cómo están cargadas las baterías? No sé si recuerda que hubo un tiempo de que estas baterías de una cierta marca tenían como una tira verde y uno apretaba la batería y decía, ah, está cargada a cierto punto, ¿no? Entonces, aquí la idea es decir, bueno, ¿cómo podemos hacerle nosotros para saber el estado de carga? A veces la gente se va con la idea de que midiendo el voltaje es suficiente para saber cuál es la carga. Digamos que estamos hablando de variables diferentes. Mientras una variable es como un concepto de con qué tanto tensión yo tengo pues los componentes de los componentes de ánodo y cátodo de la batería. En otro estamos hablando de la cantidad de energía almacenada que son los electrones. Entonces, ahí es donde tenemos que montarnos. Las baterías, por ser componentes químicos, no son tan fácilmente modelables. ¿A qué me refiero con modelado? De que yo diga, ah, tengo esta ecuación matemática que me dice, con la información a lo mejor del voltaje o con la información de la corriente, cómo tengo la carga. En realidad no hay como tal una ecuación tan sencilla. Y ha habido gente que se ha esforzado a través de proponer equivalentes de poder hacerlo. ¿Para qué nos sirven estas cosas? Pues para predecir y para medir. Entonces, ahí es donde nosotros, pues, lo que tenemos ya como parte de como parte de esta idea, el utilizar el conocimiento matemático de estas baterías para poder saber qué tan cargadas, qué tan descargadas, y sobre todo si ya empiezan a verse efectos de daño en la salud de las mismas. ¿Para qué? En el caso, por ejemplo, de saber cómo se encuentra nuestra batería, nos permite tomar decisiones. Una batería puede dar un mejor ciclo si se mantiene bajo ciertas cotas. Entonces, cargar y descargar para hacer que obtengamos el mejor desempeño nos permite extender el periodo de vida. El que nosotros tengamos, por ejemplo, ese conocimiento nos va a ayudar para poder tomar decisiones. La segunda es, si yo sé cuando una batería está dañada, puedo saberlo inclusive desde que empieza a dañarse. Puedo saber de que hay una degradación que es un poquito invisible, pero que poco a poco empezamos a notar aquellos patrones, y cuando nosotros encontramos ese patrón, de inmediatamente tomar acciones. ¿Cómo qué? Como desviar a lo mejor esa batería conforme vaya haciendo una degradación o hacer la sustitución física por otra. Entonces, todas este tipo de mejoras que aparentemente pues, se ven como muy simples, en realidad pues sí nos permiten el poder obtener, el poder garantizar pues muchas mejoras en cuanto a extensión de vida. Hay trabajos reportados en la literatura, por supuesto que como se menciona, siempre los trabajos se reportan bajo algunas condiciones, pero también son ilustrativos. Yo tengo, por ejemplo, una batería que en mismas condiciones de desarrollo, usando una estrategia de monitoreo y de uso inteligente del manejo de la carga, bajo ciertas condiciones está en 320 minutos esa batería. Pero que cuando yo le aplico estrategias de detección de carga, de manejo de la misma, etcétera, yo puedo extender esos 320 minutos para el mismo ciclo a 430 minutos. Entonces, el hecho de que yo estoy extendiendo para ese mismo ciclo, pues estamos hablando de más de un 25% de la vida útil, pues nos permite, gastar menos energía para poder cargar. Por supuesto que el utilizar menos
ya es algo que nos pide un desarrollo sustentable. La segunda, el que nosotros tengamos menos inversión energética para poder traer algo, pues nos ahorra sobre todo gastos energéticos, gastos económicos y por supuesto que si siempre hablamos de ciclos, ¿no? Y si yo digo rinde 500 ciclos, yo sigo rindiendo 500 ciclos, pero estamos hablando de 500 ciclos que me dieron un 25% más de energía. Y entonces ahí es donde entra un poco el uso de sobre todo las tecnologías del área de ingeniería mecatrónica para poder extender algo sin tener que involucrarnos directamente con la parte química, ¿no? Que ahí es donde ya entra gente del área de ciencia de materiales, de gente del área de electroquímica, de otras áreas que por supuesto aquí las soluciones son integrales, ¿no? Entonces ahí es donde la conjunción hace que nosotros podamos extender la vida útil de baterías, esa es una de las cosas, y la segunda, poder hacer las integraciones tecnológicas para estas aplicaciones que anteriormente habíamos mencionado, que también es parte de lo que hacemos en este proyecto. Y bueno, ahí entra un poquito de los principios de operación que nosotros ya trabajaríamos, que lo podríamos decir también de forma breve, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas que tienen para los próximos meses? Bueno, cuando nosotros, ahorita lo que hemos desarrollado sobre todo es ya estos sistemas de diagnóstico. Lo voy a mencionar de una forma más o menos breve para que no nos perdamos entre ecuaciones, no es el objetivo de la charla. Pero bueno, una de las cosas que, por ejemplo, hemos desarrollado en los últimos años es de que las baterías, habíamos mencionado de que se tiene como una forma de representarlas a través de ecuaciones dinámicas, en este caso, componentes de electrónica lineal, que son más o menos conocidos por la comunidad, que son resistencias, condensadores y fuentes. Nosotros estuvimos sobre todo validando lo que eran estas propuestas de modelos y lo que nos dimos cuenta es que había muchas incertidumbres. Entonces, esas incertidumbres eran de dos naturalezas. Una tenía que ver con algo que le llamamos la curva de circuito abierto respecto a la carga. Esta curva es interesante porque digamos, es como si nosotros quisiéramos ir viendo qué tanto se va cambiando la carga conforme nosotros vayamos utilizando la batería, pero esta curva es un poquito complicada de medir directamente. Entonces, vimos que era, primero que nada, la gente en la literatura lo que decía es, yo voy a trabajar conforme el ciclo de la batería vaya trabajando. 100%, 90%, 80%, etc. Pero lo que nosotros empezamos a revisar es que haciendo el análisis, esos ciclos son muy irregulares al inicio y al final. Entonces, no podíamos trabajarlo como lo estaban proponiendo la gran mayoría. Entonces, hicimos una propuesta, ahorita voy a mostrar más o menos esta curva. Y la segunda era de que todas las incertidumbres nosotros las podemos pues aproximar a través de unos sistemas llamados observadores, que son los que hemos utilizado como parte de lo que es la medición. La idea de un observador es de que a partir de lo que yo puedo medir, obtener información que no puedo medir directamente. Es como a través sobre todo de las ecuaciones matemáticas de la batería. Entonces utilizamos tanto esa tecnología como esta caracterización de la curva para poder llegar al PIB. Montamos lo que era pues nuestra plataforma de pruebas, estas pues ahí en el laboratorio de robótica. Aquí, por ejemplo, todas estas celdas ya en conjunto las fuimos probando, las fuimos cargando, descargando, averiguando, sometiéndolas a diferentes ciclos de operación con diferentes aplicaciones. Y dentro de esas aplicaciones, bueno, aquí en la imagen de la derecha, en la parte de arriba, se alcanza a apreciar este motor. Este motor, de hecho, es el motor de un vehículo eléctrico, que también probamos. Fue una también de las aplicaciones que desarrollamos. Y bueno, justamente aquí de lo que hablamos es, cuando yo hago las descargas, estas, dependiendo de qué tanto rigor le doy a la batería, a qué tanto someto esta misma,
los ciclos de carga y descarga pueden ser muy diferentes. Y se alcanza a apreciar cómo el tiempo cambia, pero además nosotros no vemos como varias rectas, ¿no? Que uno pudiera pensar que así se comportan. En realidad los comportamientos son un poquito más complejos que eso. Y nosotros lo que hicimos fue hacer con esta reconstrucción estos valores de 2.5 a 4.2 volts. Es que en realidad una batería que trabaja 5, su ciclo de operación normalmente ya cuando lo vemos, una vez que pasa de esos 2.5, 2.6 volts, ya es como considerar que la batería está descargada. Entonces, aquí es donde hablamos de que la irregularidad de los voltajes. Hace ratito yo decía, bueno, es que no es sencillamente medir el voltaje que hay para decir cuánto tenemos en carga. Si nosotros medimos 4 volts, por ejemplo, aquí en la batería, podríamos pensar está cargada relativamente bajo, y a los 3.4 podríamos pensar que está al 60-70%, cuando en realidad podemos hablar que ya estaría casi descargada. Todas estas aproximaciones, normalmente la gente las aproxima por rectas, bueno, mucha gente las aproxima por rectas y entonces, bueno, propone como rectas cada ciertos ciclos. Nosotros lo que propusimos fue, vamos a aproximar todo el comportamiento y lo aproximamos a través del análisis numérico de lo mismo. Y bueno, lo que hicimos fue compararlo con metodologías que están muy socorridas en la literatura y pues lo que encontramos es de que el desempeño que tuvimos fue bastante competitivo y en algunos casos inclusive superior a estas propuestas que regularmente la gente utiliza ya en la práctica, ¿no? Sobre todo una de las más socorridas, que es el llamado filtro de Kalman, que es una propuesta que es muy utilizada en los productos industriales. Y otra de las cosas es de que nosotros encontramos de que si nuestros dispositivos de medición no eran tan buenos, aún así, sujetos a ruido, aún así trabajaba mejor que los dispositivos convencionales. ¿Dónde entonces es esta proyección? Que aquí la idea es de que si nosotros tenemos una vivienda que no tiene acceso a una red eléctrica, que es lo que hemos estado ya complementando al trabajo anterior, pues digamos que hay personas que lo que han hecho en sus investigaciones, como en el caso, por ejemplo, de la referencia que se observa abajo, es, bueno, si nosotros estamos pensando en una clase de hogares, pues habría que medir, pues, cuáles son los consumos, ¿no? Que se tienen en promedio en estos hogares. Por supuesto que cuando cambia el tiempo, pues los dispositivos o consumen menos energía o se usan más o hay más dispositivos, entonces pues siempre hay que estar haciendo el análisis de qué tantas cosas se usan. Pensemos en la pandemia. Una comunidad que a lo mejor utilizaba poco la televisión, de repente tuvo que utilizarla por necesidad para sus clases. Gente que tuvo que utilizar su celular para tomar sus clases, para el envío de su información, para acceder a lo mejor a esos libros que ya no puede acceder. Y entonces el consumo se incrementó mucho. Entonces ahí es donde ya tenemos nosotros que ver que el consumo energético, pues que se tiene, pues, seguramente será diferente, ¿no? Y tenemos entonces que hacer esas mediciones y a partir de ellas decir, bueno, vamos entonces a diseñar pues todo un sistema de almacenamiento para poder satisfacer esa demanda energética y por supuesto que el sistema viene pues tanto en la parte de acumulación de energía como en la parte de la tecnología de almacenamiento, cuál es el grado de incidencia de luz que se tenga en la comunidad, para ver cómo podría ser, por ejemplo, un parque solar, o si este parque, o si se tiene poco acceso, o se tiene un área menor, cómo le podríamos hacer para mejorar la captación energética. Y pues ahora sí que tenemos que ir planteando todo eso. Nosotros lo hicimos sobre la base tal vez de un consumo en la literatura, un consumo promedio para una cierta clase de dispositivos. Y lo que usamos fue sobre todo, pues nosotros lo que decidimos trabajar fue el equivalente al uso pues, de un televisor, de un refrigerador pequeño. De hecho, aquí en el laboratorio, pues nosotros ahí teníamos el consumo. La idea sobre todo es de que las celdas van generando la energía, esta va a su vez a un sistema de conversión. El sistema de conversión tiene que poner el voltaje para nuestro sistema de almacenamiento y después el sistema de almacenamiento, pues ya nosotros lo teníamos trabajando y empezamos a probar cargas de focos para iluminación, cargas de focos a la par del refrigerador, a la par de un
de un televisor y de otras cargas y fuimos haciendo las pruebas. Por supuesto que lo que tenemos que hacer son muchas pruebas, porque el desempeño que tengamos ahorita va a ser diferente al desempeño que tengamos a lo mejor en 5 o 6 meses. Entonces, tenemos que empezar o sea, digamos que la proyección que tenemos es, ya tenemos las cosas funcionando, ahora tenemos que empezar a trabajar ahora sí con la información que nos proporciona las tecnologías de las baterías, la información que nos proporciona la tecnología de la celda fotovoltaica, la información de consumo y muchas de esas cosas que tenemos ya que ir sobre todo tomando datos para ver más o menos también todo esto que platicamos, de que ya no solamente es qué tanta carga tiene, sino qué tan rápido se degrada, qué tanto podemos como que inclusive pensar en la calidad de un lote de baterías a través inclusive de estos análisis que ya estamos realizando, buenas prácticas de uso energético y empezar a formular nuevos problemas, porque en realidad nosotros trabajamos con una cierta tecnología de baterías y hay que empezar a averiguar qué tanto fue modificándose. Te digo que los chinos desarrollan este año una tecnología, el próximo año ya desarrollaron otra. Y entonces tenemos también que empezar a ver si en realidad hay como mejoras sustanciales de una tecnología a otra para ver a lo mejor dentro de todo esto cómo estamos posicionando nuestros dispositivos de carga, descarga y la parte de buenas prácticas y empezar sobre todo a ya como a mejorarlas, a ir como mejorando nuestros algoritmos, porque además una de las perspectivas que tenemos es el desarrollo de vehículos urbanos, ¿no? Para que sean de naturaleza eléctrica, pero con una perspectiva un poquito diferente, que es que en lugar de pensar en sustituir un vehículo de cero eléctrico, pensar en aprovechar estos vehículos de combustión por vehículos eléctricos, o sea, digamos, pero ya no que simplemente sea ponle el motor y ya, sino involucrar ahora sí diseño mecatrónico para que todo esto haga un mejor aprovechamiento o una reducción en huella de carbono, entre otras cosas. Pero todas estas pruebas que estamos realizando, por supuesto que nos brindan esa información que nos puede indicar qué tanto qué tanto necesitamos en cuanto a medios de estimación de estado de carga, qué tanto podemos confiar en las baterías para ciertas cosas, qué tanto podemos estar haciendo ese monitoreo constante, pero también ya yéndonos del otro lado, ya empezar a trabajar en todo lo que son los diseños a la medida para las aplicaciones que así lo ameriten. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos un inversor genérico, comercial. No se trabajó en eso. Si el dispositivo comercial funciona perfectamente, pues está muy bien. Pero a lo mejor podríamos mejorar algunas cosas, entonces ahí ya podríamos ya ligarnos con gente que trabaje estas áreas de electrónica de potencia para con la información que tenemos y con las tecnologías que ellos tienen, cómo podríamos mejorar esas aplicaciones, ¿no? Hay mucho todavía que realizar y en este momento, pues afortunadamente nos han salido las cosas. En la parte de fotovoltaica teníamos trabajo previo y en ese trabajo previo, pues digamos que llevamos más o menos 10 años trabajando el área de seguidores solares y el área también de sensores de iluminación solar para parques solares, entre otras cosas. Y hasta ahorita, pues también hemos visto que muchas de las cosas que a nosotros nos decían de un principio, no lo use porque no funciona, ¿no? Decíamos, ya nos decían de un inicio, porque esto ya vieron tal cosa, ¿no? En el caso de un seguidor que nos decían, consume mucho, va a consumir más de lo que te estás ahorrando. Y entonces, pues ahí fue donde ya le metimos, pues primero diseño y otras cosas. Y resulta que el consumo se puede reducir bastante utilizando buenos conceptos de diseño y buenos conceptos de diseño concurrente e integral para no gastar la energía que hacemos en dispositivos que a lo mejor por ahorrar el tiempo de uso o por evitarnos diseños, eso nos genera muchos consumos. Entonces ahí ya también
toda esta parte de integración tecnológica también se vuelve un reto. Y hasta ahorita vamos a paso lento, pero firme. Hasta ahorita tenemos buenas proyecciones de las aplicaciones que se pueden desarrollar. Al menos ahorita a nivel académico hemos hecho trabajo y pues hay mucho por hacer, por supuesto. Bueno, doctor, pues le pido si dejamos de compartir pantalla. Ah, claro que sí. Nos despedimos con esta imagen de vehículos urbanos con un diseño mecatrónico y que sean eléctricos, con nuevas baterías, con una mejor operación y salud de sus baterías de litio. Y pues en nombre de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional, agradecemos su participación en esta emisión de Fase Crítica, Periodismo de Ciencia con Sentido, e invitamos a todo nuestro público a que vean todas las otras emisiones que estarán permanentemente disponibles en redes sociales digitales. Nuevamente nuestro agradecimiento. Si quiere usted decirnos algún mensaje de despedida. Bueno, pues primero que nada, pues agradecer la invitación. Creo que una de las cosas que es importante en la comunidad, tanto académica como en la comunidad científica, es de que se sepa que nosotros al menos tenemos la perspectiva de hacer cosas que sean benéficas para la sociedad y que muchas veces estos problemas los podemos solucionar si tenemos ese contacto con las audiencias, ¿no? Que a lo mejor cuando hay una inquietud y que de alguna forma pueda surgir una idea en conjunto, siempre podamos estar con la mejor voluntad para resolver estos problemas, así como decir, bueno, a lo mejor esto no lo tienes que resolver haciendo algo tan complicado, ¿no? Y también el siempre estar con la mejor disposición para que nosotros desde nuestra trinchera podamos ayudar a resolver problemas. Creo que eso es algo que tenemos que cambiar y sobre todo que la gente sepa que pues muchas veces cuando se dice invertir en ciencia, no es solamente pues invertir en algunos aspectos, sino también invertir en sí mismos, ¿no? Porque son ciclos que cuando ya empezamos a revisar, apoyan tanto a la persona que desarrolla el conocimiento, pero también a aquel que, por ejemplo, podría tener una tecnología que a lo mejor le pueda servir para hacer un pequeño negocio o para mejorar sus condiciones de vida o simplemente para poder estar con con cosas de calidad que sean desarrolladas a lo mejor por su vecino o que sean desarrolladas por la persona de enfrente, ¿no? O sea, que si ya no solamente pensar en que las cosas se fabrican de fuera para que estén bien hechas, sino que en realidad no es tan complicado ver que podemos con los medios, nuestros recursos naturales y con nuestros recursos en talento de las personas, pues resolver cosas y tener una vida mejor, que eso creo que eso es lo más importante, ¿no? Que como sociedad nos respaldemos y siempre pensemos en que todos estemos mejor. Con este mensaje del doctor Lubiano nos despedimos. Saludos a todas y todos ustedes. Muchas gracias.